Record. Muy buenos días, mis queridos estudiantes de premédica, medicina, enfermería, nurse practitioning o estudiantes de la vida. Este es su amigo, el doctor Julio Manuel Martínez Echevarría, dándoles la bienvenida hoy, eh, 15 de julio, miércoles 15 de julio del 2026, y hoy vamos a abarcar tres casos en el sistema respiratorio. Y luego la próxima semana comenzaremos de nuevo con los temas de ciencias básicas, como ciencia del comportamiento, bioquímica, embriología, etcétera, etcétera. Y luego empezaremos nuevamente los órganos. Bueno, en nuestro primer caso del día, ¿qué tenemos aquí hoy? Tenemos un hombre, varón macho masculino de 67 años, que acude al servicio de urgencias médicas, the emergency room, quejándose de un historial de 3 días de tos y fiebre y un historial de un día de escalofríos con temblequeos, con temblores. Esto puede ser flu, could be COVID, could be anything. Eh, Ha fumado aproximadamente medio paquete de cigarrillos al día durante los últimos 45 años. Durante los últimos 9 meses, el hombre ha tenido una tos cada vez más intensa que ha producido esputo, claro, gargajo. Su tos ahora produce esputo oxidado, como color marrón. En la exploración física se encuentra que tiene una frecuencia respiratoria de unos 24 respiraciones por minuto y una temperatura de 37,8 y se le tira una radiografía del tórax y nos preguntan cuál es el diagnóstico más probable, cuáles son los hallazgos más probables del examen pulmonar, cuáles son los organismos causales más probables de esta condición. Si usamos una tinción de Gram del esputo y revela cocos Gram positivos en pares en cadenas cortas, ¿qué pruebas adicionales revelarían que el organismo es sensible a la optiquinina y la reacción de Quillen resulta ser positiva? Entonces, ¿cuál sería el organismo causal si todos esos eh, elementos se presentan? Pero vamos a disectar esto poco a poco. El diagnóstico más probable aquí: el paciente presenta varios hallazgos que son clásicos de neumonía adquirida por la comunidad. Community Acquired Pneumonia. Este material es high yield también. Tos productiva, fiebre, escalofríos, escalofríos con temblores, taquipnea. Se me olvidó decirles carajo, en la presentación del caso, que el paciente salió negativo a COVID y salió negativo al flu. Mala mía. Eh, pero tiene todo lo demás, tiene tos productiva, fiebre, escalofríos, escalofríos con temblores, o sea, taquipnea. Y los factores de riesgo incluyen una edad avanzada y antecedentes importantes de fumadera, del tabaquismo. ¿Cuáles son los hallazgos más probables del examen pulmonar? Vamos a encontrar una disminución de los ruidos respiratorios, al igual crepitantes, la matidez a la percusión y el aumento del frémito táctil. Estos son hallazgos probables y comunes y pueden indicar áreas de consolidación. Es decir, ¿qué es un área de consolidación? Áreas llenas de líquido. Eso es un área de consolidación. ¿Cuáles son los organismos más probables que causan esta condición? Vamos a empezar con Strep pneumonia, del 20 al 60% de los casos. Luego, Haemophilus influenza, del 3 al 10% de los casos. Tercer sospechoso sería Staphylococcus aureus, del 3 al 5%. Cuarto sospechoso, Legionella. Quinto, Mycoplasma y virus, el resto.
Entonces, esto es una hipotética dentro del caso. La tinción del grande al esputo del gargajo revela cocos gran positivos en pares y cadenas cortas. Pruebas adicionales revelan que el organismo es sensible a la optoquinina y la reacción de Quellogg, perdón, es positiva. Ahora, dado estas nuevas revelaciones, ¿cuál es el organismo causal? Si estos requisitos se reúnen, they are met, sería Strep pneumonia, que es un organismo gram positivo y encapsulado, y de ahí es que sale la reacción positiva del Quillen, que se realiza añadiendo antisueros anticapsulares que hacen que la cápsula se hinche, como un salchichón. Y el organismo también es catalasa negativo, alfa hemolítico, o sea, produce una hemólisis parcial, la sangre se vuelve como verdosa y es sensible a la optoquinina, lo que la diferencia del Streptococcus vidrianis al Strep vidrianis, que también es alfa hemolítico, pero no es sensible a la optoquinina. ¿Cuáles son los tratamientos adecuados para esta afección? Penicilina, amoxicilina, penicilina IV, amoxicilina rara vez se utiliza en la práctica clínica porque la resistencia a estos fármacos es un problema creciente. Pero antes eso era como se trataba. Pero lamentablemente, con esto de los organismos resistentes a la penicilina, el tratamiento típico es un macrólido, a macrolide, en combinación con una cefalosporina o una monoterapia con fluoroquinolona, fluoroquinolones. Entonces, vamos a la última pregunta. ¿Qué factores indicarían la hospitalización de un paciente con esta afección? ¿Cómo vamos a tomar la decisión de dejarlo internado en el hospital y espetarle un rico y delicioso bill al plan médico y al deducible de él? ¿Qué factores indicarían la hospitalización? Pero los factores que aumentan la necesidad de hospitalización va a incluir la edad del paciente, mientras más entrado en edad, más alta la posibilidad de hospitalizarlo, especialmente si el paciente es mayor de 65 años, estado mental alterado, enfermedades crónicas subyacentes, presión arterial elevada, una temperatura bestialmente elevada y pruebas de función renal anormalmente altas, es decir, tienes una creatinina y un nitrógeno úrico en la sangre elevado. Vamos al segundo caso del día, que sería el caso número 8. Habíamos hecho 6 anteriormente. El caso 8, segundo del día, a un niño recién nacido se le ha diagnosticado mediante ecografía prenatal una malformación adenomatoide quística congénita, mejor dicho, donde en el lóbulo inferior derecho del pulmón. La malformación quística congénita, vamos a abreviar los MAC, de este paciente, y las MAC son hematomas en los terminales de los bronquiolos, para ser más específico. Eso es un paréntesis que estoy diciendo. Debido a los riesgos de complicación asociados a la malformación adenomatoide quística, el niño se somete a una resección del lóbulo inferior derecho. Pregunta: ¿cuántos segmentos del pulmón resecarán si se extirpa todo el lóbulo inferior derecho? Vamos a pensar aquí, esto es anatomía barata. ¿Cuántos, cuántos lóbulos tiene el pulmón derecho y cuántos tiene el pulmón izquierdo? Y esto es fácil: izquierdo 2, derecho 3. Basado en eso, ¿cuántos segmentos del pulmón se resecarán si se extirpa todo el lóbulo inferior derecho? La segunda pregunta es: ¿qué vasos irrigan los pulmones mediante ramas arteriales y venosas? ¿Y qué vías siguen las ramas para irrigar cada segmento pulmonar? Eh, Durante el desarrollo embriológico, ¿qué arco aórtico surgen? ¿De qué arco
aórtico surgen las arterias pulmonares. Eh, la próxima pregunta, ¿durante qué semana de gestación se forman las yemas bronquiales a partir del intestino anterior? Y ahí terminamos. Vamos a empezar por la primera pregunta. ¿Cuántos segmentos se van a eliminar si se resecara completamente, si se extirpa todo el lóbulo inferior derecho del pulmón del niño? Hay 5 segmentos en el lóbulo inferior derecho, pero el pulmón está dividido básicamente en tres, pero cada segmento tiene sus subsegmentos. Vamos a llamarlo, hay 5 subsegmentos en el lóbulo inferior derecho, que es el medial, 2 anterior, 3 lateral, 4 posterior y 5 superior. Una, un mnemonic, pun intended, mnemonic. Un mnemónico de esto sería MALPS, MALPS. Medial, anterior, lateral, posterior y superior. Anyway, si vamos a meterle mano a extirpar el lóbulo inferior derecho, entonces se estarían extirpando esos 5. El medial, el anterior, el lateral, el posterior y superior. Ya, se acabó esa pregunta. Vamos a la próxima. ¿Qué vasos irrigan los pulmones mediante ramas arteriales y venosas? ¿Y qué vías siguen las ramas para irrigar cada segmento pulmonar? Vamos a pensar en los alvéolos. Los alvéolos pulmonares son irrigados por ramas de la arteria de la vena y la vena pulmonar. Y entonces eso tiene como un arbolito y el árbol bronquial también recibe su irrigación arterial de las arterias bronquiales de la aorta y un drenaje venoso de las venas bronquiales que alimentan las venas asiguas y, y los hemiácigos accesorios. Las arterias pulmonares y bronquiales siguen las vías respiratorias hacia la periferia. Y las venas pulmonares discurren por los tabiques entre los segmentos pulmonares adyacentes. Una subpregunta dentro de la pregunta, de las preguntas generales. Al entrar en la cavidad torácica a través de un espacio intercostal, el cirujano, tú, preserva los nervios y vasos intercostales. La pregunta es, ¿cuál es la relación anatómica entre los nervios y vasos intercostales y las costillas? Vamos a discutirlo brevemente en una oración o dos. Los nervios y vasos intercostales se encuentran en el surco costal inferior a cada costilla. Se ubica entre los músculos intercostales más internos y los músculos intercostales internos a lo largo de la longitud de dichos músculos. No se preocupen. Just rewind the video. Durante el desarrollo embriológico, ¿de qué arco aórtico surgen las arterias pulmonares? ¿De dónde carajo salen? El sexto arco aórtico. 6. Sexto, the sixth aortic arch. Produce las arterias pulmonares, así como el conducto arterioso. ¿De dónde, de qué arco aórtico surgen las arterias pulmonares? Sexto arco aórtico, al igual que el conducto arterioso. ¿Durante qué semana de gestación se forman las yemas bronquiales a partir del intestino anterior? Y las yemas bronquiales se forman en la cuarta semana de gestación, fourth week of gestation. Ahora, dependiendo de la histología y otras anomalías asociadas, se sospecha que diferentes tipos
de CCAMs son el resultado de lesiones en diferentes etapas del desarrollo. Nos referimos a malformaciones del recién nacido cuando decimos CCM. Por ejemplo, las CCMs de tipo 2 se asocian con anomalías como fístulas esofágicas y agenesia renal bilateral. Por lo tanto, se cree que la CCAM tipo 2 surgen temprano en la organogénesis durante la cuarta semana de gestación, give or take. Y este fue el caso número 8. Repetimos, lo que me referimos a, en este caso, cuando dije yemas, es buds. Por si acaso lo están buscando en su manual de anatomía, en su libro de anatomía. Esos serían los aortic buds. Entonces, foregut es a lo que me refiero, porque sé que van a preguntarle qué carajo, cómo carajo hay un intestino aquí envuelto. That's a foregut. Estamos hablando en la etapa M, en la fase de embriología, de desarrollo embrionológico del baby. Entonces, vamos ahora a la pregunta número 9, el caso número 9 del día. Una joven de 15 años es llevada al servicio médico, al servicio de urgencias médicas, con dificultades respiratorias agudas y se estabiliza con un tratamiento dado. No vamos a entrar en detalle todavía. Al ser interrogada, ella refiere a una tos cada vez más productiva en los últimos días. Su oximetría de pulso muestra una saturación de oxígeno de 93%, con 2 litros de oxígeno y a menudo jadea en busca de aire a mitad de la frase. El examen físico muestra aleteo de las fosas nasales, retracciones subcostales y dedos en el palillo del tambor. Y los antecedentes de nacimiento revelan que tuvo un hilio meconiano. Todo esto es relevante. ¿Qué afección de transmisión genética es probable que tenga esta paciente? ¿Qué prueba se realizó probablemente para confirmar el diagnóstico? ¿Cuál es la etiología probable de los síntomas actuales del paciente? ¿Qué suplementos vitamínicos suelen requerir los pacientes con esta afección? ¿Qué información se puede proporcionar si este paciente solicita asesoramiento genético? ¿Y cuál es el pronóstico para los pacientes de esta afección? La primera pregunta, ¿qué afección de transmisión genética es probable que tenga la chica, la niña? La niña es probable que tenga una fibrosis cística, cystic fibrosis, que está causada por una mutación de pérdida de función en la proteína reguladora de la conductancia transmembrana de la fibrosis cística, CFTR. Un canal de cloruro que se encuentra en todos los tejidos exocrinos, por cierto. La conductancia transmembrana de la fibrosis cística es un canal de cloruro, chloride channel, que se encuentra en todos los tejidos exocrinos. Como resultado de estas dichosas mutaciones, las secreciones del pulmón, el intestino, el páncreas y el tracto reproductivo son extremadamente viscosas, very thick. ¿Qué prueba se realiza probablemente para confirmar el diagnóstico?
Lo más probable es que se haya realizado una prueba genética durante la infancia del paciente. Una prueba de cloruro en del sudor también puede confirmar el diagnóstico, pero puede ser difícil recolectar una cantidad adecuada de sudor en un bebé. No le vamos a decir, móntate en ese treadmill y por media hora y vamos a ponerte a sudar. No, it's a baby. Los pacientes con fibrosis cística tienen niveles elevados de cloruro en el sudor. Va a ser un poquito difícil, pero... ah, ¿cuál es la etiología probable de los síntomas actuales del paciente? Los pulmones de los pacientes con fibrosis cística colonizan, s- se colonizan a una edad temprana con diferentes bacterias que normalmente no se encuentran en el pulmón. Por lo tanto, estos pacientes tienden a sufrir infecciones bacterianas pulmonares repetidas y con más frecuencia que la persona que no tiene esta condición. Y estamos hablando de Staph aureus, Haemophilus influenza, Pseudomonas aeruginosa, que son los organismos más comunes en estos casos, que a su paso aumentan la producción de secreciones viscosas. Y este aumento de las secreciones viscosas provoca también un aumento en la tos, porque quieres botarlo, y la obstrucción pulmonar, lo que puede provocar dificultad respiratoria aguda. ¿Qué suplemento vitamínico suele requerir los pacientes con esta afección? Bueno, las pacientes con fibrosis cística o quística generalmente requieren las vitaminas liposolubles A, D, E, K, ADEC, ADEC, ADEK. Fácil de recordar y las secreciones espesas bloquean la liberación porque las secreciones espesas, dijimos que eran bien viscosas, bloquea la liberación de enzimas pancreáticas, lo que provoca una insuficiencia pancreática. ¿Qué información se puede proporcionar si este paciente solicita asesoramiento genético? La frecuencia de la fibrosis quística en personas de raza caucásica es de 1 en cada 2.000. La tasa de portadores de fibrosis quística en personas de caucásica es de 1 en 25 y la fibrosis quística es una enfermedad autosomal recesiva, porque si la ven en las preguntas de ciencias básicas, por lo que todos los hijos de un paciente con fibrosis quística, como mínimo, se convertirán en portadores. Se jodieron, al menos van a portarlo. Aproximadamente el 95% de los hombres con fibrosis quística da la mala pata que son infértiles debido a defectos en el transporte de espermatozoides. La infertilidad afecta hasta el 20% de las mujeres en el caso de las féminas como resultado de un moco cervical anormalmente espeso y una amenorrea por desnutrición o amenorrea por desnutrición. ¿Cuál es el pronóstico para los pacientes de esta afección? What's the prognosis? El pronóstico es generalmente bueno, dado que la mayoría de los pacientes pueden sobrevivir y llevar una vida relativamente normal. Y con tratamientos nuevos, eh, no podemos predecir exactamente. Antes el promedio era 30 y pico de años. Ahora, más que eso, pero no podemos decir exactamente cuánto. Bueno, sin más al particular, terminamos nuestros casos para esta sesión de sistema respiratorio. Nuestra próxima sesión va a ser las preguntas de escoge múltiple en el área de sistemas de respiratorios. Sin más al particular, me despido. Que tengan todos un buen fin de semana. Si les gusta el video, denle like, suscríbanse. Ya el Ultra Boards MD está listo. Voy a hacer una sesión solamente para promover eso. Y nos vemos pronto en nuestra próxima sesión. Chao, chao.